Castelao tituló la conferencia con esta triple adjudicación: galego químicamente puro, amigo de los vascos y personalidad universal. Tiene, por tanto, tres partes. Este título, la primera, gallego químicamente puro, no me invento yo, este operativo. Es un invento de un ilustre galleguista, Vicente Risco, que colaboraba habitualmente con el diario Euskadi del Baíno. Este diario estuvo vigente desde 1913, su época de fundación, hasta 1938, incluso en Cataluña, durante la guerra civil. Vicente Risco, en uno de sus artículos que publicaba en este diario, aproximadamente uno al mes, titulaba uno Castelao, y decía inmediatamente debajo: Castelao es un gallego químicamente puro, inatacable a los ácidos e infusible al soplete. Así lo titulaba. Yo he cogido la primera parte, me parecía excesiva, las infusible al soplete, etc. Y este es el título que le daba Vicente Risco. ¿Y por qué se lo daba? Porque el propio Castelao dijo en varias ocasiones que si a él le quitaba lo de gallego, no quedaba nada. En múltiples ocasiones. Por lo tanto, primera parte, me dedicaré por tanto a hacer una pequeña biografía de este Castelao, gallego químicamente puro. Segunda parte, amigo de los vascos. Castelao, como muchos de los otros galleguistas de su generación, eran catalanófilos. Es decir, consideraban que el nacionalismo catalán de aquella época, de los años 20 y 30, era el espejo donde debía mirarse el nacionalismo gallego y seguir poco más o menos la trayectoria de este modelo, el modelo catalán. Excepto, solamente había una excepción: Antonio Losada Díaz, que había estudiado en la Universidad de Deusto y era un eusterófilo empedernido, pero murió prematuramente durante la dictadura de Primo de Rivera, por las mismas fechas en las que se fundó la Casa de Galicia en 1926. Entonces, Castelao originariamente era catalanófilo, pero a partir de 1931 fue elegido diputado en la Segunda República, en las primeras Cortes. Entró en contacto con los diputados vascos en el Congreso, concretamente, sobre todo con don Manuel de Lujo y con José Antonio Aguirre, y también con uno de izquierda republicana, Ramón Aldasoro. Este contacto con los vascos, las conversaciones con ellos en el Congreso, etc., lo convirtieron, al estilo de San Pablo que se cayó del caballo, lo convirtieron en un eusterófilo convencido. El primer contacto que tuvo con el País Vasco, aparte de otros contactos esporádicos, porque él viajó a Europa en el 2019, en el 1919, en el 1929, pasó por Donosti, habla de las calles de Donosti, donde se daba el poteo, así decía él, antes de coger el tren y andar para ir a Europa. Esos eran contactos muy esporádicos y muy epidérmicos. Pero, a partir de este contacto con los nacionalistas vascos en el Congreso, viajó a Guernica en 1932, no sabemos la fecha, invitado por Ramón Aldasoro. Y al año siguiente ya viajó y estuvo en Bilbao, en el frontón Euskalduna, pronunciando un mitin por llamada de ANV. Y juntamente con nacionalistas de ANV, un nacionalista catalán y Castelao, pronunció un mitin el 2 de abril de 1933 en el frontón Euskalduna, a la mañana. Fueron a Guernica, firmaron en el libro de actas de Guernica, estuvieron en la Casa de Galicia, cenaron en la Casa de Galicia, y de esa cena quedó unas palabras textuales escritas autógrafas de Castelao en el libro de actas y una fotografía que ya pondré a continuación. Y a partir de ahí, el incremento de su filo-euskerismo se fue notablemente incrementando, valga la redundancia, hasta llegar al exilio
donde prácticamente él sentía una gran admiración por los vascos. Los vascos, a su vez, le correspondieron de la misma manera, de tal forma que, como titulo yo en un libro, Castelao se convirtió en un libre carismático para los vascos exiliados en América, haciendo numerosísimas celebraciones y conmemoraciones de efemérides vascas, sobre todo en Buenos Aires entre 1940, que es cuando llegó, y su muerte en 1950, el 7 de enero. Tanto es así que lo único que rezos responsos rezados a Castelao, que no tuvo entierro eclesiástico sino puramente civil, los únicos responsos se realizaron en euskera. El padre Iñaki Díaz Piazo me lo confesó él particularmente a mí, y me enseñó además el artículo que publicó, me lo comunicó de puño y letra. Eso es muy importante, este símbolo final de la muerte de nuestro gran Castelao. Y finalmente la tercera parte es Castelao persuade universal. ¿Por qué lo digo? Porque Castelao reflejó problemas gallegos en un idioma universal, o al revés, problemas universales con acento en contra gallega, como se demuestra sobre todo a través de sus dibujos, que son los que expondré al final de la charla. Comienzo brevemente con una ligera biografía. Castelao nace en Rianxo. Esta es la casa de Castelao, la del medio, la de la galería. Curiosamente son tres casas, las tres seguidas de escritores. Está la de Rafael Dieste, Manuel Antonio y Castelao. Manuel Antonio está rehabilitada, tiene un museo interesante, pero la de Castelao está cerrada por una serie de problemas que hay con el albacea testamentario de la familia de Baltar, de Javier Baltar, de la familia, el que fue el primer presidente de la Casa de Galicia, Cesario Rey Baltar, de esa familia. Y la otra, Rafael Dieste, está abierta al público. Ahí está una inscripción en la casa de Castelao, la de Umberla, la casa donde vivió gran parte de su vida, porque la casa natal era una más pequeña que estaba más cerca del mar. Esta es la casa donde vivió posteriormente cuando el padre vino de América con dinero y la compró. Porque Castelao fue el primer emigrante y después exiliado a América. Castelao de pequeño, cuando embarca para América en 1895, Castelao nace en 1886, murió con 64 años. Tenía, por lo tanto, 9 años cuando fue para América. Castelao ya cuando vuelve a Galicia, después de volver a América, con el padre, la madre, el padre trajo dinero, presentó en La Pampa una pulpería, era una especie de ultramarinos que existían en los lugares donde algunas veces se veían grandes peleas de gauchos con puñales. Algunos de los relatos breves de Castelao reflejan estas peleas que observó él de los gauchos en la pulpería. Este es Castelao, ya se veía que era un hombre bastante alto, ya desde su juventud, medía 1,90. Estas son las dos hermanas que nacieron ya en Argentina, las dos, y gracias a tener una nacionalidad argentina pudieron salvar la posguerra con relativa dignidad. Castelao con dos primos, los dos primos que están a su lado fueron asesinados por los fascistas en 1936. Hace el bachillerato, empieza la carrera de medicina, hizo una carrera de medicina normal, sin mucha conciencia galleguista. Él mismo decía que hizo una carrera de medicina dedicándose bastante a algunas farras, pertenecía a la Tuna, hacía algunas obras de teatro, con Zuecos, perteneciendo a la Tuna, tocaba la bandurria, cantaba también muy bien en un coro, que era un gran barítono. Castelao tiene una de las grandes personalidades polifacéticas gallegas. Muy pocos se encuentran a nivel universal un médico que, bueno, hizo medicina, dejó de ejercerlo, nada más la ejerció durante la
la pandemia de la gripe en 1918, 2 años. Él confiesa que se hizo médico por amor al padre y dejó de ejercer la medicina por amor a la humanidad. Tocaba la bandurria, como os dije, en la Facultad de Medicina. Esta facultad sigue estando en el mismo sitio que estaba muy cerca de la catedral, detrás de donde está el Hostal de los Reyes Católicos. Se casa con doña Virginia Pereira Renda, de una familia de Engarce. Esta es con su mujer. Empieza a colaborar con una serie de revistas, Galicia, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, y sobre todo con la revista de las Irmandades da Fala, Nosa Terra, que se crea cuando se crean las Irmandades da Fala, el origen del nacionalismo gallego, en 1916. Colabora también con otros periódicos, por ejemplo con este, El Pueblo Gallego, que el dueño era un gran político, centrista, amigo de los galleguistas, don Manuel Portela Valladares, murió en el exilio en Francia en 1950. Viaja a varios países, por ejemplo, marcha a Bretaña en el 29 para estudiar los cruceros de Bretaña. También estudió los cruceros gallegos, publicó un libro, pero ya póstumamente, es curioso. Entre ellos el que está en Meride, es el más antiguo, del siglo XIV. Va con frecuencia a Madrid, y aquí lo tienen, por ejemplo, en una lectura con Divinas Palabras. Era muy amigo de Valle Inclán. Este que está aquí de barbas a la derecha, era Valle Inclán. Murió en febrero de 1936, lo llegó a ver la Guerra Civil. Ahí interviene la fundación del Partido Galleguista. Esta es la primera reunión del Partido Galleguista. Este es ya el retrato oficial como diputado de Castelao. Ahí tienen otro retrato. Este es de Castelao en un mitin. Era un gran mitinero, tenía una gran facilidad de palabra y una voz profunda de barítono. Esta es una fotografía de un mitin pronunciado en el Estadio Centenario de Montevideo, donde juega el Nacional de Montevideo, en un mitin republicano del año 1944. Castelao, vestido de etiqueta, utilizaba bastante en aquella época en lugar de corbata pajarita, y entonces aparece con frecuencia pajarita. Aquí es, por ejemplo, visitando el local madrileño Naquiños da Terra con otros diputados. Este, por ejemplo, es otro diputado, Antonio Villarponte. Este es Castelao, lo estoy señalando. En 1932, con motivo de pronunciar un discurso en las Cortes apoyando el Estatuto catalán, que fue concedido ese mismo año, en 1932, en Cataluña le hicieron a los dos diputados galleguistas, Otero Pedrallo y Castelao, un gran homenaje. Todas estas fotografías son de ese gran homenaje realizado en Barcelona en julio de 1932. Aquí lo tienen, Castelao. Este es el presidente de las Cortes catalanas, Ramón Otero Pedrallo. Aquí otra vez Castelao. No sé qué estará haciendo porque está con la boca abierta diciendo algo. Otero Pedrallo, un diputado catalán, Carrasco Formiguera. El recibimiento en Sants, en la estación de Sants, en Cataluña. En la Generalitat catalana, este es el presidente de la Generalitat, Macià, Otero Pedrallo. Tarradellas, el famoso Tarradellas. Castelao. Aquí está de nuevo Castelao, Otero Pedrallo, Manuel Portela Valladares, Macià, Tarradellas, Otero Pedrallo, Castelao, otras. Y aquí tienen la famosa fotografía en la Casa de Galicia de Bilbao del 2 de abril de 1933. Este es Castelao y este que está a la derecha era don Cesario Rey Baltar, médico, jefe de ginecología
del Hospital de Basurto, jefe de ginecología del Hospital de Basurto, murió en los años 89. Y un hijo suyo fue cardiólogo, murió todavía en el año 2021, Stanislao se llamaba. Y una hija en el 22, Teresa. Vivían entre Algorta y Guecho. En el lar gallego de Oviedo, 1933. Este es pronunciando un discurso el 25 de julio de 1933 en el monumento a Rosalía, donde queremos poner un auguro que nos está costando Dios y ayuda, porque todo lo que tienen es en bronce y el auguro está hecho en hierro. En el 39 fueron desterrados Bóveda, que era el secretario del Partido Galleguista, a Cádiz, y Castelao a Barcelona. En una carta que le envía a don Ramón Otero Pedrallo, dice: aquí estoy en Badajoz, desterrado, no ha hecho más amigo que un zapatero y un perro, y aquí se mueren de asco hasta el... Estos son los dibujos que hizo para el Estatuto de Autonomía votado en referéndum el 28 de julio de 1936 y que no pudo entrar en las Cortes porque el 18 de julio estalló el llamado glorioso movimiento nacional. Estos dibujos los hizo Castelao, este también. Castelao va a hacer propaganda de la República a Rusia, quedó entusiasmado por lo que le enseñaron de Rusia, claro, llevaba a ver siempre los mejores lugares, evidentemente. Y después de venir de Rusia, lo mandaron también para hacer propaganda a Estados Unidos. En Estados Unidos le cogió al final de la guerra, el 2 de abril de 1939. Y ya en Estados Unidos estuvo desde el 39 hasta el 40. En Estados Unidos pronunció varios mítines, como este, por ejemplo. Este otro diputado galleguista, Ramos Suárez Picario, Castelao, un cura secularizado que se llamaba Basilio Álvarez, que era diputado de la Segunda República, muy amigo de Castelao. El cura Lobo fue uno de los pocos curas que se posicionaron a favor de la República y que fue exiliado, y Marcial Fernández, un diputado del Partido Socialista amigo de Castelao. Da mítines en Cuba, aquí lo ven en las calles de Cuba, y llega a Buenos Aires en 1940, el 18 de julio, curiosamente. Allí, esto está sacado de la revista Euskodelia, que las pongo a continuación. Y ahí tienen unas letras autógrafas de Castelao, hablando extraordinariamente bien de los vascos. Está de la Euskodelia, 18 de julio de 1940. Castelao ya en un banquete de los galleguistas, en julio de 1940, en un homenaje a Companys, el presidente catalán fusilado en 1940 por los franquistas, en Montjuïc, un homenaje que se le hace en noviembre de 1940 al Casal de Cataluña de Buenos Aires, Castelao hablando, Castelao pintando las caretas para una obra de teatro, las caretas para la obra esta. Don Manuel Dilujo le escribió una carta: ya sé que has tenido un gran éxito en Buenos Aires con la obra Los viejos no deben enamorarse, pero hombre, ¿qué te han hecho a ti los viejos para que no los dejes enamorar? Está aquí cuando Aguirre reaparece, después de estar en la boca del lobo en Berlín, pasar por Suecia, Uruguay, reaparece en Buenos Aires, le hacen un homenaje. Y aquí está el banquete que le hacen un homenaje a José Antonio Aguirre, aquí lo tienen. Aquí está un famoso senador socialista, que era muy amigo de los vascos y los gallegos, Alfredo Palacios, y este está aquí en Castelao. Castelao recibiendo el primer ejemplar por parte de Rodolfo Prada de una obra llamada La Biblia del Galleguismo, siempre en Galicia, obra que es recomendable de lectura para cualquier gallego. Y este es el banquete, el menú del banquete homenaje que le hicieron ese mismo día, que me lo suministró el hijo de Isaac López Mendizábal, un ilustre galleguista exiliado, nacionalista vasco exiliado de Tolosa, que regresó en 1963 juntamente con la viuda de Castelao. Este es el menú con el himno gallego, el menú aquí lo tienen,
magre de jamón con ensalada, arroz a la cantábrica, pollo con ensalada de lechuga, postre, tarta de manzanas, Nescafé, vinos, tinto y blanco de marca Rotariana, y el programa que había a continuación. Se le entregaba a cada uno de los comensales este tarjetón. Castelao, cuando funda el Consejo de Galicia en 1944, a insinuación de José Antonio Aguirre, que le dije: los vascos tenemos gobierno, los catalanes también, los gallegos debéis tener también un gobierno parecido para hacer entre los tres un pacto galeusca a nivel de tres gobiernos. Y se constituyó el Consejo de Galicia, donde hay un representante vasco, que es este que está aquí, que se llama Ramón Aldasón. Era delegado del gobierno vasco en Argentina. Castelao participa en muchos actos con los nacionalistas vascos en el exilio, en un homenaje a Guernica en abril de 1946. Aquí tamén un cabo de año del estatuto donde hai un representante vasco. En el tren desde Burdeos para salir a París, porque Castelao foi durante un año ministro del gobierno de la República en el exilio entre 1946, agosto y febrero de 1947. Vino desde Buenos Aires a vivir a París. Regresó después en el 47 a Buenos Aires, y aquí se le hizo una exposición de sus cuadros en Uruguay, en Montevideo. Y está aquí en la exposición junto al presidente de la República de Uruguay, que era de origen vasco, se apellidaba Amézaga, este señor que está aquí, Castelao, y el ministro de la guerra, que era hijo de gallegos, que se apellidaba Campos, el general Campos. Castelao fallece en Buenos Aires. Y aquí está el centro gallego, Castelao, el cadáver, junto con las más importantes presencias de las personalidades gallegas. Las carrozas de caballos que llevaban 40 carrozas de caballos, acompañando al cadáver de Castelao con coronas de flores. El lugar donde estuvo enterrado, el cementerio, este panteón es de los gallegos, en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Y el traslado en 1984, al 28 de junio de 1984 a Galicia, no sin polémica, y el lugar donde está enterrado actualmente, el Museo do Pobo Galego, en la iglesia de Santo Domingo de Roma. Posteriormente se iniciaron toda una serie de homenajes, estatuas. Aquí tienen una en Pontevedra, en Rianxo, en Ourense, en Redondela, en Coruña, perdón, este es en Santiago de Compostela, en Coruña, una calle dedicada en Pasaya. En Pasaya se creó una calle dedicada a él en 1980, y en el 86 se puso esta placa, coincidiendo con el centenario, que pone al gran patriota gallego, que Euskadi en gallego, al gran patriota gallego, amigo de Euskadi. Y a partir de ahí voy a empezar con la segunda, amigo de los vascos. Es muy importante en este inicio de la amistad con los vascos el dar a conocer a Castelao esta obra. Castelao y los vascos, de Iñaki Nasagaste, publicada en 1985, cuyo autor se encuentra entre nosotros. Posteriormente esta obra se desarrollaron toda una serie de estatuas, monumentos dedicados a Castelao. Esta es de Eibar, mármol gris de Marquina, estaba cerca de la Casa de Galicia. La verdad es que no me gusta mucho. Es de 1986. Este es el de Churdínaga, 1996, sufragado por la Diputación, entonces presidida por Josu Vergara, y que todos los años realizamos una ceremonia aproximadamente coincidiendo con el mes de marzo. Este es de 2001. Castelao es esta pequeña sombrero que utilizaba Castelao, que está aquí. Este es Rosalía de Castro.
Es un monumento a Rosalía y a Castelao. Este es el que está en Donosti, en Segundo. Es un monumento que a mí la verdad es que me gusta bastante. Es altamente simbólico. Esta es la autocaricatura que Castelao hizo de sí mismo, siempre con el cigarro en la boca que lo llevaría a la sepultura, porque murió de un cáncer de pulmón. Y después las obras de Castelao, una gran parte de ellas, que son fundamentalmente relatos cortos, y la obra de teatro, más la Biblia del galleguismo, están traducidos al euskera. El Algunos está traducido por Gabriel Aresti. Os vellos non deben enamorarse está traducido por Antonio María Lavalle. Retrincos, Xilxilac y Cristales Cobería, Oro de Vidro, también están traducidos por Coldiz Aguirre. Una antología de Siempre en Galiza, Betty Galizán, también, con Bego Montorio. Los dos de siempre, también, todos por la editorial Susa. Gausa, exactamente lo mismo. Pero no solo eso, es que Castelao vino a Paibay, como le dije. Aquí está, esto está tomado de Tierra Vasca, un periódico de la época. El mitin de ANV en el frontón de Euskalduna. Esta es la caricatura de Castelao hecha en Tierra Vasca. El periodista de Tierra Vasca era muy amigo de Castelao. Se llamaba Olivares Larrondo, firmaba con el seudónimo de Tellagor. Este es el pacto de Guernica que firmaron Castelao, Sabin Seijo y la Casa de Juntas de Guernica. Aquí tienen identificado vascos, gallegos y catalanes, firma Viva Cataluña, Visca Cataluña Lliure, Riera y Pontín, por Euskadi Catuta, Seijo Gavi y Viva Galiza Ceide, Alfonso R. Castelao. Es curioso, a los pocos días estuvo el presidente de la República, que sería después presidente de la República, Manuel Azaña, y firma aquí abajo, Manuel Azaña. Castelao estuvo el día 2 y Azaña el día 10. Y dice, ante el viejo árbol de Guernica, asocio la libertad de vizcaínas con la libertad republicana. Es un curioso testimonio. Y esta es la firma de Castelao en el libro de actas de la Casa de Galicia. Dice Castelao, sempre, mientras viva, relevarei o día 2 de abril do ano 1933, pasado entre vascos, catalás e galegos, para demostrar que os nosos ancellos de liberdade non serán compatibles coa uniformidade, pero sí coa unidade ibérica que é o soño dos homes que miran ao futuro. Sempre me lembrarei da Casa de Galicia, onde atopei peitos irmáns dos meus. Alfonso R. Castelao. Unha frase ben bonita. Estas son distintas fotografías do Aberria Una de 1933 en Donosti, o paso por alto. Cuando llega Castelao a Buenos Aires el 18 de julio de 1940, esta es la firma autógrafa. Y este es el primer pacto galeusca que firma con vascos y catalanes. El pacto del 9 de mayo de 1941 en Buenos Aires. Por parte vasca firmó Ramón Aldasoro, que entonces ya era muy próximo al Partido Nacionalista Vasco. Ese es el acto de homenaje a José Antonio Aguirre, anterior al banquete que les puse antes, en el centro oaresano de Buenos Aires. Esta es Castelao, esta es Basaldúa, por ejemplo, esta es Ramón Aldasoro y esta es José Antonio Aguirre. El 7 de octubre de 1942 se realiza un gran festival galeusca en el Teatro Alvear y justamente este es un folleto que se publica con motivo de ese gran acto. Ahí está la primera página, es correspondiente a esto. Todos los dibujos que hacen referente a la parte gallega son de Castelao.
Y todos los dibujos de la parte vasca son de Néstor Basterrechea, un gran escultor y artista vasco. El padre de Francisco Basterrechea era muy amigo de Castelao. Basterrechea tenía entonces 17 años y me confesó a mí que cuando hicieron los dibujos se los enseñó a Castelao. Y Castelao le dijo: ánimo, chaval, que vas por muy buen camino. Y tanto, fue uno de los grandes de la escultura vasca. Esta es la primera página. Y esta es una de las páginas dibujadas por Néstor Basterrechea, esos dibujos que veis de esos lancharis vascos. Los de Cataluña, en Cataluña intervienen por lo menos 4 o 5 dibujantes. Pero en Euskadi solamente interviene Néstor Basterrechea. Y en Galicia, Castelao. Esos dibujos son de Castelao. Todos. Ahí pone texto e ilustraciones en letra muy pequeña de C. Castelao. Castelao, cuando José Antonio Aguirre está en Nueva York, le dice en esta carta a José Antonio Aguirre que se haga él responsable de cualquier acción que sea favorable a Galicia, lo nombra el representante, a través de esta carta, 1943. Es un artículo sobre Castelao publicado en el Euskadi de Chile, del 44, y titula Castelao, conciencia de la Galicia eterna. Aquí interviene en un homenaje a Guernica. Esta es la página primera de la revista Galeuzca, en la que escriben vascos, gallegos y catalanes, y que se publicó en Buenos Aires entre 1945 y 1946, 12 números. Fue reeditada por el fallecido y nunca bien ponderado Leopoldo Zugaza. Todos los números. Euskudella, donde hay el artículo de Azpiazu sobre el fallecimiento de Castelao, el padre Iñaki de Azpiazu, donde dice los responsos. Y aquí la autógrafa de ese mismo artículo del padre Iñaki de Azpiazu. Esta es una carta de Xavier López Mendizábal que me escribió sobre Castelao en el año 2000. Pasemos a la tercera parte. Castelao reflejó problemas universales con acento gallego a través fundamentalmente de todos estos dibujos. Es por lo que Castelao era conocidísimo en Galicia y también en Euskadi, según una carta de Tellador. Aquí tienen un dibujo que dice: no estudies, arte político y podrás llegar a ministro de Instrucción Pública. En Galicia no se pide nada, se emigra. Si me tocase a mí la lotería, compraría pan. La miseria es universal, pero esa está con el reflejo gallego. El acento gallego, esto nos ha pasado a muchos. Sí, es un chaval muy majo, pero tiene un acento gallego. Dicen que es muy listo, pero tiene acento gallego. Y esto es lo que están dos señoritas de una villa. Dicen, ese muchacho dice que sabe muchísimo. Y dice la otra, sí, pero tiene un acento tan gallego. Complejo del colonizado. Sábado por la noche. ¿Cuándo harían este estropicio en el Centeno? Fue el sábado por la noche. Alguna pareja de enamorados. Los caciques. Los caciques era el tema privilegiado de Castelao. Bueno, incluso los suyos de medicina. Hay un dibujo que dice: si quieres matar hombres, hazte médico. Que dice caciques. Y no habiendo caciques, ¿para qué estudiar para abogado? Este es un problema permanente, el machismo. La maté, ella no me quería y la maté. Y este, el borracho. La mujer, le dice al hombre: Gandul, la cazada, borracho. Bueno, ya empezamos con indirectas. El mugallán, es decir, el vago. Hoy tengo mucho sueño, pero desde mañana empiezo.
el maestro y el alumno. El maestro, el escolante. Se llama isla a una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. El chaval. Pues a mí me parece que las islas no tienen agua ni por arriba ni por abajo. El sacristán. ¿Cómo es que ningún sacristán llegó a santo? Está grabando una imagen. El secretismo. Yo tengo mucha parroquia, porque soy muy secreta. Aquí viene el gobernador, el presidente de la Diputación, el presidente de la Audiencia, etcétera, etcétera. La contribución. Yo soy un desgraciado por pagar tanta contribución. Más desgraciado soy yo por no pagar ninguna. Los pobres. Esta es una ley que promulgó la República. En las ciudades prohibieron a los pobres. ¿Y no sería mejor que prohibieran la pobreza? Te lo voy a decir. Pues ya que lo sabes, te lo voy a decir. El can pequeño, el perro pequeño, el perro grande. Tú serás más grande que yo, pero yo ya he visto cada cosa. El ahorro. ¿Cómo hará don fulano para ganar 2.000 reales y ahorrar 100.000? Sin caciques. Es una autoligatura de oro. ¿Qué va a ser de mí sin caciques? Mesa por nós. Es un refrán muy frecuente en Galicia. E logo, pues sabes, mesa por un, mea por nosotros, y tenemos que decir que llueve. Es un ejemplo de la sumisión. Es uno de los refranes que había que desterrar de Galicia, las secuencias prácticas. Hay 4. 1. Hecho que hay. Hecho que hay. Bueno, pues con eso de qué es lo que hay, pues resignación. Otro. Mesa por un, ya hay que decir que chove. Bueno, pues sumisión al cacique. Otro. Deus é bom, yo dama non é malo. Dios é bueno e o demonio non é malo. Ese é o escepticismo llevado a ultranza. E el último, cada un vai ao seu menos eu que vou ao meu. Cada un vai ao suyo menos eu que vou ao meu. É un ejemplo de individualismo insolidario atroz. La domesticación. Es muy interesante esto. Domestícate, le dice el perro al lobo. Domestícate, hombre, y verás qué vida más regalada. Y dice el zorro, no he nacido para perro. La muerte del cerdo. El sapo dirá para el cerdo, dice, si supiera la muerte que te espera, no comías tanto. Los diputados, así, según cuentan, los diputados ganan 4.000 reales cada mes, ¿verdad? Como no hicieran otro mal. El derecho y la razón. Usted tendrá mucho derecho, pero yo tengo mucha razón. La escuela. ¿Por qué no quieres ir a la escuela, chico? Porque siempre me pregunto lo que no sé. El reparto. Yo pensé que iban a repartir las riquezas. Pues yo ya me daban por satisfecho si repartiesen el hambre. Las rías. Dicen que no hay rías más bonitas que las nuestras. Sí, pero ya no tienen peces. Los caciques y el gobierno. Yo digo que los caciques no son representantes del gobierno. El gobierno es el representante de los caciques. Los catalanes y Galicia. Este dibujo está, hay que explicarlo un poco, dice. Y si los catalanes ponen después en su historia que ellos fueron los libertadores de Galicia, dicen, bueno, pues entonces nosotros ya seríamos libres. Esto está hecho con motivo de la visita de los catalanes, también lo hicieron aquí al País Vasco, acompañados por un gran líder catalanista que se llamaba Francesc Cambó, a Galicia, en el año 1917, con el fin de defender las ideas regionalistas en distintas partes del Estado español y crear una especie de
complot o pacto de las burguesías periféricas para hacer cambiar al gobierno del centro. Y entonces por eso viene este dibujo de Castelao. Él habla, ay miña nai, ay madre mía, ¿por qué el maestro no habla como nosotros? Claro, hablaba siempre en castellano. Esto, los de mi generación lo hemos sufrido. A mí me castigaron por hablar gallego en la escuela, la famosa Doña Concha. Todos los días nos hacía rezar un Padre Nuestro y un Ave María y cantar el cara al sol. El gallego, usted es un gallego y usted es un estúpido, contesta el otro. Eso de gallego era muchas veces despectivo con respecto a nosotros. A mí nos pasaba con frecuencia la primera vez que fui a Madrid en 1963. Piensan los gallos que el día viene porque canten ellos. Indecisión. Esto nos atribuyen a los gallegos. Dicen que no, cuando subimos por una escalera no sabemos si bajamos, suben o en un ascensor. Pues bien, dice. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos dicen que por arriba y otros dicen que por abajo. Y yo creo saber de una vez, y yo quisiera saber de una vez si somos o no somos. O sea que al final, el gallego en los mítines. Yo quisiera hablar gallego en los mítines, pero no sé. Tú lo que no sabes es castellano. Los ecos pardos. Y si fuese ministro y te saliesen pardos todos los hijos y yernos, no les darías un empleillo. El borracho y el burro. Si ando borracho, vale más tener un burro que un automóvil. Juan y el voto. Yo soy Juan San, el que votó por usted. Ah, sí, caramba, si desea algo vuelvo mañana. Los diputados y el ferrocarril. En la Segunda República hubo una gran manifestación a favor del ferrocarril que iba a llegar por Zamora. No llegó hasta los años cerca de los 60 en pleno franquismo. Pues bien, coincidiendo con esto, dice, si nuestros diputados fuesen catalanes, sacaban el ferrocarril. Y dice el otro, abundaba, sería suficiente con que se sintiesen gallegos. El juramento del diputado. Orador político. Yo juro bajo mi palabra de honor y el auditorio risas. Hay otro de Castelao que no lo tengo aquí, que es que un orador está y pone al lado una arca. Dice, cuando esta arca está llena, dice el orador, que tiene arca, todos seremos ricos. Y salta uno debajo y dice, ¿y quién tendrá la llave? Y hay otro también de político muy bueno. Que es referente a diputado Cunero. Diputado Cunero se llamaba uno que era, por ejemplo, de Valencia y se presentaba por Cuenca. En mi tierra, por ejemplo, en Quiroga, donde soy yo, durante muchísimos años, se presentó, durante el reinado de Alfonso XIII, se presentó diputado por Quiroga un valenciano, que se apellidaba Lledó. Venía a dar unos mítines antes de las elecciones y después ya no volvía a aparecer nunca más. Entonces eso se llamaba diputado Cunero. Pues hay un chiste de Castelao sobre el diputado Cunero, que viene un diputado Cunero a dar un mitin y dice el diputado Cunero, cuando yo llegue al Congreso, os haré un puente. Y dice uno de abajo, pero si no tenemos río, os traeré también el río. Ganas de comer. Y el chaval, ¿qué miras? Dice, ¿cómo come? La escuela de sordomudos. Y no habrá plazas en Santiago, en la escuela de sordomudos de Santiago. Que no, están allí todos los diputados por Galicia. Ali Horta te tiene, según es irónico. Y esto ocurre muchas veces en los juicios, porque muchas veces antes había gente que no sabía hablar prácticamente castellano y entonces tenía problemas a la hora de los juicios. Y le dirían a usted en la misma reyata. No, fue un poco más arriba. Las cartas. Dicen que van a subir los sellos de las cartas.
Que bien hicimos en no saber escribir. El cerebro de los cerdos. Si tuvieseis cerebro, no oirías de quién os acaba de dar la comida. El servicio militar. Me dijeron que tu hijo está de cabo de gastadores. Y va, gastador era antes de entrar en la mili. Y este es el último. La ley seca en Estados Unidos. Los norteamericanos no pueden beber ni con la comida. Dice, nosotros por el contrario no podemos comer ni con la bebida. Con este término, como ven ustedes, Castelao refleja problemas universales con impronta gallega o problemas gallegos con impronta universal. Por eso, la tercera parte de la conferencia la titula Persueiro universal. Esquerdo Gasco de Nori a retasa en chute a gatica. Muchas gracias por escuchar. Si alguno tiene alguna pregunta o... Si no, pasamos directamente a disfrutar del buen día que luce la parte vieja del Bilbao. Espera. José, la Xunta de Galiza está haciendo algo con motivo del aniversario oficial de la muerte de Castelao. Es que la ideología de Castelao le cae un poco de mano a la Xunta de Galicia. Entonces, hizo, por política de siglo paragalleguista, declaró en una ceremonia que yo creo que estuviste tú en ella, a Castelao como el primer presidente de Galicia. Y dijo que iba a hacer toda una serie de actuaciones a lo largo del año que se han quedado prácticamente en nada. Incluso un gran congreso sobre Castelao que se iba a celebrar antes de terminar el año no se ha hecho. O sea, prácticamente lo que sí se ha hecho es a favor de Castelao por parte de pequeñas asociaciones ubicadas en las villas importantes y ciudades importantes de Galicia. Por ejemplo, la Asociación Cultural O Facho de Santiago de Compostela, la Asociación Alexandre Gómez en A Coruña, hasta en mi pueblo. Hemos hecho en Quiroga una conferencia sobre Castelao. Esta misma la he dado en mi pueblo, en gallego. Han hecho mañana, el sábado, hoy una película que se hizo sobre Castelao, la van a promover, la van a proyectar en la Casa de Cultura. Han hecho también una campaña a favor de viñetas de Castelao, el mismo pueblo, y organizada fundamentalmente por un único concejal que hay de